Ya, estaba entretenido el tema de los trenes. Yo podía estar hablando todo el día del tren, ¿ah? De verdad que me encanta ese tema. Pero lo concreto es que una política pública, y esto es lo que me interesa que retengan más que nada como idea, que una política pública viene a intentar, porque no siempre lo logra, viene a intentar dar respuesta a una necesidad colectiva, ¿ya? Y estamos analizando las ventajas, ¿ya? Las ventajas de la política pública. Primero, una de las ventajas que se detecta en las políticas públicas es que tienen la potencialidad de dar una solución a un problema concreto, ¿ya? Y sobre todo de promover la integración social. Y qué mejor ejemplo de la política pública laboral que permite que personas que no tengan trabajo puedan tener ingresos y estar a la par con aquellos que sí lo tienen, ¿ya? Déjenme agregar a los rezagados, ahí está. También, por ejemplo, permiten que una persona viaje en el mismo avión. ¿Qué creen ustedes que quiero decir con esto, viajar en el mismo avión? ¿Ya? Aún sabiendo que en un avión existen distintas clases de viaje, clase económica, clase ejecutiva, business y la VIP. Pero, ¿qué quiero significar con esta frase cuando la política pública permite que todos nosotros viajemos en el mismo avión? No dice la diapositiva por si acaso, pero la idea es que no lo lean. ¿Evitar ¿Cómo? la clase social? ¿Cómo evitar la clase social? O sea, la Dejar idea, de sumar. sí, la idea es como lo dice la diapositiva, voy a ocupar mi palabra, es que haya una equidad entre nosotros, entre los gobernados, ¿ya? O sea, que si todos acá tenemos la posibilidad de optar a un subsidio habitacional, y en la medida que lo logremos, nos van a entregar, va a ser equitativo porque nos van a entregar, entre comillas, la misma calidad de casa, ¿ya? A lo mejor en sectores distintos, a lo mejor en lugares distintos, ¿ya? Porque no vamos a vivir en el mismo lugar, pero la calidad de la construcción se supone que tiene que ser la misma, el metraje de la casa se supone que tiene que ser la misma, ¿ya? Entonces, eso permite en el mismo avión, cosa distinta después que alguno de ustedes tenga mayor poder adquisitivo que otro, y pueda, por ejemplo, ampliar la casa, ponerle una piscina, no sé, estoy inventando cosas. Y yo, que no tengo el poder adquisitivo, no voy a tener que quedar mientras tanto con la caseta que me entregaron, pero a lo menos tengo un techo, ¿ya? Entonces, eso significa viajar en un avión, o sea, permite en realidad que la sociedad sea equitativa. Convengamos que en la práctica es casi imposible, casi que sea una equidad 100% real, ¿ya? Siempre lamentablemente van a haber diferencias en este sentido, ¿ya? Ahora, otra ventaja, déjenme borrar acá, ahí sí, otra ventaja que se puede dar también, ¿ya? O desventaja en realidad, disculpen, desventaja, es que la política pública eventualmente, ¿ya? Puede caer en el problema de que se creó con la finalidad de atacar un problema real, pero en la práctica, cuando se coloca en marcha la política pública, se puede agravar el problema en vez de solucionarlo. Eso es una desventaja que también se detecta. No ocurre con mucha frecuencia, pero puede ser. Por ejemplo, la política pública de bonos que entrega el gobierno, ¿ya? Bonos por hijo, bono por incentivo, ¿ya? Se ha detectado, no es que lo diga yo, se ha detectado que esa política de bonos ha desincentivado el interés de las personas por trabajar, porque quieren, como dicen, no, pues el gobierno me está dando bonos, ¿para qué voy a trabajar? Recibo plata sin hacer nada, ¿ya? Lo he leído por ahí, y también hay un meme respecto de eso en el Facebook, en donde aparece un camión, dice, se entregan bonos, y el camión está lleno de gente haciendo fila, y al lado está el camión, se fuese trabajo, y el camión está vacío. Entonces, lo ilustran de una forma muy clara, muy específica, en donde naturaleza humana, me incluyo, nos vamos a lo fácil. A mí me están entregando plata y eso me significa no trabajar,
feliz, ¿por cierto? Rico, me están dando plata sin transpirar, sin sudar la frente, sin sudar, ganarme el pan con mi frente, ¿ya? Eso es una desventaja que se detecta dentro de la política pública, ¿ya? Y lo otro, en la otra desventaja, y aquí también van a coincidir conmigo ustedes, es que las políticas públicas, los gobiernos, la élite política, y pongo énfasis en la élite, hacen las políticas públicas dentro de cuatro paredes en un escritorio. Y cuando quieren hacer efectiva la política pública, quedan embarradas. ¿Qué mejor ejemplo? Yo creo que ustedes van a coincidir conmigo. ¿Qué pasó con el Transantiago en Santiago cuando implementaron la política pública? Quedó la embarrada. O sea, como diseño. ¿Ah? Quedó la escoba, más Sí. encima Zamorano. A Zamorano lo mataron, claro. Zamorano, que era la efigie, era la cara visible del proyecto, lo mataron. Yo no sé si ustedes saben, pero Transantiago se inspiró en el Transmillennium, Colombia. Y en Colombia sí resultó el transporte, resultó la política pública. Pero acá en Santiago quedó la embarrada. Entonces, claro, en el escritorio, en el papel, la política de Santiago era muy bonita, era muy buena. Pero el primer día, cuando se implementó, la gente no tenía idea para dónde iban a ir, literalmente. ¿A qué hora pasa? ¿Cuál tengo que tomar para ir a Huachuraba? ¿Cuál tengo que tomar para ir a Cerro Navia? No tenía ni idea, ¿ya? De hecho, cuando a mí me tocó viajar, no el mismo día, pero me tocó viajar un par de meses después, y yo me andaba en puro metro, porque me daba miedo andar en micro, porque después quizás podía partir, ¿no? Y a lo mejor quería ir para el norte y partía para el sur, no sé. Bueno, de hecho, todavía cuando voy a Santiago intento manejarme puro metro, ¿no? Porque el metro es como Cayo Feria, uno sabe su estación y se acabó, ¿no? Pero eso también es una ventaja de que en el papel, en el escritorio, la política pública queda muy bonita, muy bien diseñada. Pero cuando se pone en la práctica, puede quedar la patada como ocurrió con el tema del Transantiago. Otra desventaja que también se detecta dentro de la política pública ya es que al momento de crearse la política pública, al momento de dibujarla, al momento de diseñarla, ya entra aquí una contienda, como dice la diapositiva, entre los intereses sociales, entre los intereses de la sociedad de todos nosotros, con los intereses particulares de la élite política, ¿ya? No cabe ninguna duda, no estoy diciendo ninguna, no estoy descubriendo en realidad la pólvora, pero de que la élite política tiene intereses particulares, los tiene. Obviamente, todos los tenemos como seres humanos. Lo que para mí, por ejemplo, puedo tener un interés particular que para mí sea muy bonito, muy bueno, pero para otros sea nefasto. Entonces, sin duda que cuando se intenta crear una política pública, entra este choque de intereses entre el bien común, entre el bien social, entre el interés de los actores, con este interés particular de los políticos, ¿ya? Eso también, como les digo yo, es una forma, una desventaja que se detecta en la política pública. Ahora, si la política pública tiene como fin último responder a una necesidad humana, a una necesidad social, no cabe ninguna duda que es necesario que las políticas públicas se lleven a lo menos a cabo de acuerdo a criterios de oportunidad, calidad y transparencia, ¿ya? O sea, dicho de otra forma, cuando yo gobierno, ya, supongamos que yo soy Ricardo Echeverría, presidente de la República, detecto un problema específico. Detecto, por ejemplo, ahora que estamos con temas de sequía, ¿no? ¿Ya? Detecto que falta agua en Petorca. Dije Petorca porque se me ocurrió nomás, ¿ya? Y quiero crear una política pública para que el agua llegue a Petorca. Debo ver si es oportuno, si es de calidad y transparencia esta política pública. O sea, cuando yo creo una política pública, tengo que ver que estos conceptos estén presentes en la política pública que voy a generar. Que sea oportuna la política pública,
que sea de calidad y además que exista una transparencia en cuanto, por ejemplo, a los fondos, a los dineros que van a estar involucrados dentro de esa política pública. Ahora, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo yo logro que una política pública sea transparente, sea de calidad y sea oportuna? Básicamente se logra, no lo digo yo, lo dicen los otros autores, ¿ya? Se logra con que los actores sociales, gobierno y comunidad gobernada, tengan una participación, o sea, que nosotros seamos escuchados, que nosotros nos pidan la opinión respecto de alguna política pública que nos quieran aplicar, ¿ya? Eso lo dice la teoría, pero yo les pregunto a ustedes, ¿alguien nos ha preguntado a nosotros por política pública habitacional? ¿Alguien nos ha preguntado a nosotros por política pública de transporte? ¿Por política pública de natalidad? No, Jamás. no. O sea, concretamente la teoría dice una cosa, la práctica o hace otra, porque el gobierno de turno, repito, sea de derecha o sea de izquierda, hace la política pública que se le ocurra. Y de nosotros después, si resulta genial, si no resulta, te fregaste, compadre, así de simple. Esa es mi opinión. Yo, esa repito. ¿Cuáles son los elementos que deben estar presentes en toda política pública ya relacionada con derechos humanos? No nos perdamos el foco, estamos en derechos humanos. En toda política pública debemos encontrar el elemento de la oportunidad. Segundo, debemos encontrar el elemento de la calidad. Tercero, debemos encontrar el elemento de la transparencia. Y finalmente, el elemento de la apropiación social. Entonces, si sale alguna pregunta en la prueba que diga cuáles son los elementos de toda política pública, la respuesta son 4. Elemento de la oportunidad, elemento de la calidad, elemento de transparencia y el elemento de la apropiación social. ¿Cuál es el elemento de la oportunidad o principio de oportunidad? El elemento de la oportunidad en una política pública hace relación, o refiere, mejor dicho, a que el acceso de nosotros, los gobernados, a los diversos servicios esenciales, ya debe ser para todos, entre comillas. O sea, que el acceso a la educación, que el acceso a la salud pública, que el acceso al transporte debe ser masificado, que en lo posible todos nos podamos transportar en las micros, que en lo posible todos podamos educarnos, que en lo posible todos tengamos acceso a la salud pública. Pero en la práctica, ¿pasa eso? No, porque la gran mayoría encuentra mala la educación pública, con algunas excepciones de colegios que son buenos. El transporte, ni que decirlo. Hay gente que dice que, y con razón, dice que andan como animalitos que van al matadero, porque van todo apretados. La salud pública, cuántos reclamos de gente que dice tengo que esperar horas en la sala de urgencia para que me atiendan. O más dramático aún, cuando dicen ese caballero murió esperando en la sala de espera. Entonces, esta teoría, este principio de oportunidad nos dice, reitero, que cualquiera sea la política pública, debe ser debe ser masificado, disculpen, el acceso a la política pública. El principio ahora de calidad ya está referido a que el servicio que el Estado entrega a través de la política pública, además de ser accesible, debe cumplir con alguna mínima expectativa ya de las personas a las cuales va la política pública. O sea, el principio de calidad nos dice que a lo menos la política pública debe ser medianamente buena, ¿ya? Ahí estamos, ahí es donde siempre se falla, en ese principio. Lamentable, por ejemplo, las casas también, cuando las entregan de repente dicen, esta casa está llena de hongos, se pasa la humedad, ¿no es cierto? Se están dejando las paredes. En el ámbito de la salud pública, yo bueno, ahí opino como usuario en realidad, entre comillas,
porque dicen, ¿por qué la salud pública, por qué los mejores médicos están en la salud privada y no en la pública? La lógica indica que será por un tema de plata nomás, ¿no es cierto? Porque si yo soy médico, Yo creo que ahí sí es distinto, porque en ¿cómo? caso de que ahí es distinto, porque Ya, cuando nacen, por ejemplo, cuando nacen niños en otros hospitales, o sea, en las clínicas, ya, tienen algún inconveniente, los tienen que traer de vuelo a neonatología, que está acá en el hospital regional, porque es la sí, mejor sí, neonatología que sí. existe Yo he antes. escuchado eso, sí. Yo he escuchado eso de que el hospital regional está mejor preparado en algunos temas Para los médicos bebés. y clínicas, sí, sí, sí lo he escuchado. Es mucho más fácil, igual que cuando reclaman de que la atención es muy lenta o que es mala, que no es de calidad, sí, tienen muchas falencias, pero lamentablemente como somos un hospital base, no me estoy hablando del hospital nacional, como es un hospital base nos llega de todo, y la calidad que le podemos entregar es tan precaria, no por las funciones que nosotros cumplimos, sino Usted trabaja ahí, ¿no es por... cierto? Entonces, claro, y usted con conocimiento de causa señala entonces que, y tengo entendido que no solamente reciben gente de la región, sino que eventualmente también pueden recibir gente de No, otras regiones. de todos lados, sí, de todos lados, Y ahora, no hay... con el tema del COVID, más todavía cuando al principio de la pandemia traían gente entubada, como salió en la noticia, que Sí, de lo Santiago, entubaban en Santiago y despertaban acá en Concepción y decían, ¿y qué hago en Concepción? Y de ahí le tienen que decir, señor, usted viajó, lo registraron por temas de urgencia y ahora en buena hora despertó, porque si no, pues también podía haber fallecido. Claro, pero yo decía, ¿y por qué amanecí en Concepción si yo me acosté en Santiago? O sea, a mí me ingresaron al hospital Soto de los Ríos en Santiago y desperté acá en el Hospital Regional de Concepción. ¿Qué pasó acá? Y ahí le tenía que explicar. Sí, eso lo sé. Sobre todo también cuando nacen con problemas los guaguitos o nacen de 6 meses, 7 meses y los tienen que... Sí, sí, yo también he escuchado el tema de que el Hospital Regional en ese sentido está, eh, eh, y está mejor equipado, por así decirlo, tiene mejor tenemos, tecnología, tenemos todas las especialidades, ese es el problema. tiene mejor tecnología, eso es La cierto. garantía para la gente de acá, pero el problema es que si se colapsa el sistema, ahí queda la cosa. No, y ahora con el tema del COVID debe estar peor. Pero han bajado sí el tema de los ingresos de COVID, ¿no? Graves me refiero. Yo creo que, no, según mi opinión, no. No, no han No bajado. trabajo, no sé, pero yo creo que no. Sí. Que lata porque le escucho más o menos corto, más o menos así como entrecortado, entonces. Ah, es que de hecho estoy trabajando, Ya, estoy en ya, turno. ya, ya, ya. Yo estoy en ¿Y, medio más. en qué parte del hospital trabaja usted? ¿En qué departamento, por así decirlo? Neurocirugía. Cirugía. Neurocirugía, Ah, columna y neurocirugía. cerebro. Ya, 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 ya. 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 Y usted está a cargo de pacientes, o sea, de gente que está ahí internada. Ya, Operado. ya. No, yo No operado. no dice médico, yo no. Claro, ahí uno ve el tema de la vocacional, ¿ah? Cosas que no, no le bien. Bueno, principio de la transparencia. Esto está muy de moda. De hecho, en Chile hoy día existe el principio de transparencia. O sea, la ley de transparencia a mí me permite, con 2 clics o 3 clics, saber cuánto gana cada funcionario público, de los altos mandos y mandos medios, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo un compañero de colegio que trabaja en el Tribunal de Familia de Talcahuano. Yo con 2 clics le averiguo cuánto gana. Listo. El tema de los hospitales también, ¿eh? Ojo que puedo 2 clics y sé cuánto gana usted. O sea, y hay sí ley de transparencia también para obtener información más de carácter privado. Pero el principio de transparencia aplicado a una política pública está referido a que debe existir una preferencia ya en cuanto a la entrega de la política pública, a la masificación de la política pública y al cuanto el beneficio que va a otorgar la política pública ya en el sentido de que sea equitativo, ya, o sea, de que ojalá, en la medida posible, que la política pública llegue a beneficiar a la mayor cantidad de población posible. Posible porque en la práctica va a ser imposible, por ejemplo, que todos tengamos subsidio habitacional, ¿ya? Y por eso también se generan estas diferencias
entre la gente que gana más plata, que evidentemente si usted gana plata, señor, ¿para qué quiere el subsidio? Vaya y pague su casa, ¿no es cierto? O sea, ¿para qué Farcas, para qué Angelini va a querer un subsidio habitacional cuando ellos pueden comprar una mansión al contado? Tome, ahí está, y lo pago. Pero claro, esa no es la realidad de la gran mayoría de la gente, ¿ya? La gran mayoría de la gente tenemos que endeudarnos. O sea, yo estoy pagando hipotecario por mi casa, ya no me dio un subsidio, obviamente, porque ya estoy pagando hipotecario con casa, pero si no fuera por esa herramienta, yo simplemente no podría tener casa. Algunos de ustedes también estarán pagando hipotecario igual que yo. Otros están haciendo la doble función. Le dieron con subsidio y además están pagando hipotecario. Otras personas con el subsidio les bastó y tienen la casa pagada en buena hora, en un departamento pagado. Pero la transparencia básicamente dice relación con que lo que el Estado, lo que la ley quiere, lo que la política pública quiere, es que la política pública llegue a la mayor cantidad de personas, a la mayor cantidad de gobernados posible. El cuarto principio o el cuarto elemento que debe estar presente en toda política pública es la apropiación social. ¿Y qué significa esto? Significa que la resolución del problema específico que viene a atacar la política pública ya logre transformar la realidad de ese grupo social. ¿Y qué mejor ejemplo de la vivienda? Si yo no tengo casa, si yo no tengo vivienda, y el Estado viene en mi auxilio con el subsidio habitacional, y yo califico y me entregan mi casa, ¿qué duda cabe que mi realidad social la cambiaron porque pasé de no tener casa, pasé de estar allegado ya con mi madre, con mi padre, con algún tío, a tener casa propia ya y ser el jefe de hogar, ¿sí o no? ¿Qué mejor? Otro cambio de realidad social. Si es una política pública de trabajo y yo estoy cesante y como consecuencia de esa política pública yo obtengo trabajo, ¿qué duda cabe que mi situación social va a cambiar? ¿Qué duda cabe que mi situación personal va a cambiar? ¿Cierto? Política pública a propósito de la natalidad. Ni Dios lo quiera, si yo tengo problemas de fertilidad y el Estado me subsidia a mí para poder optar a una fertilización in vitro, ya porque son carísimas, ya, y producto de eso logro ser padre, qué duda cabe que va a cambiar mi realidad, que pasé de desear a tener un hijo a tenerlo realmente, ¿no es cierto? Entonces, eso significa la apropiación social, cambiar la realidad, la concreta de la persona que estaba en una situación específica de no tener casa, de no tener hijos, de no tener educación, de no tener trabajo, a tener casa, a tener hijos, a tener educación y a tener trabajo. Ahí se capta claramente entonces qué es lo que se quiere con la política pública. Ahora, ya establecido lo que es la política pública, el concepto, la idea, es un proceso, una acción. Visto también someramente cuáles son las ventajas de la política pública, cuáles son las desventajas de la misma, ¿ya? Y cuáles son los elementos que debemos encontrar en cada política pública, nos corresponde ahora hacer esta relación entre política pública y derechos humanos, o derechos así sin apellido, ¿ya? Porque concretamente, si ustedes razonan bien, la necesidad de vivienda es un derecho humano. La vivienda es un derecho humano. La educación es un derecho humano. ¿Ya? El transporte es un derecho humano. La natalidad, el hecho de que el Estado me ayude a ser padre, si no lo puedo, biológicamente hablando, o económicamente hablando también, porque puede ser el caso que yo sea fértil, ya no tenga problemas de fertilidad, pero no me alcance para mantener a un hijo, ya el Estado también me puede subsidiar. La sala cuna es otro ejemplo, la sala cuna de las madres cuando tienen que ir a trabajar y no tienen con quién dejar a sus hijos, es una política pública, ¿ya? En ese sentido, como les digo yo, toda política pública debe tener a la vista o debe tener como norte que la necesidad que está cubriendo, que el problema que está atacando, es una necesidad
es un problema humano, es un derecho humano, ¿ya? El tema, por ejemplo, también ahora con el tema de la migración extranjera, ¿ya? O sea, migrar es un derecho humano, porque uno, gracias a Dios, hoy día estamos todavía en un país, y ojalá se mantenga la situación, en un país políticamente estable, independientemente de que podamos estar con Piñera o contra Piñera, pero Chile hoy día es un país políticamente estable. Y por eso justamente es una de las razones por qué los extranjeros están llegando a Chile. Pero el día de mañana, o sea, si ustedes les preguntan a un chileno que tuvo que emigrar durante el gobierno militar y que hoy día reside en Alemania, reside en España o en otro país, él les va a decir que la situación de los alemanes, de la situación que está viviendo el venezolano que llega a Chile, la vivió él cuando tuvo que salir corriendo del país. Entonces, ojo, y ahí lo digo como consejo, en realidad como idea mía, a la gente que dice, ¿por qué está llegando tanto extranjero? ¿Por qué no se queda en su país? Porque lo están pasando mal. Y el día de mañana, Dios lo quiera, podemos ser nosotros los que estamos pasando mal y vamos a tener que, Dios lo quiera, ser nosotros los que vamos a tener que emigrar. Espero nunca ocurra. Ojalá que nunca pasemos por una situación así y que se mantenga. Mire, yo por lo menos mi opinión es que dentro de todo lo malo que está Chile, en cuanto a economía, a lo mejor en cuanto a delincuencia, por lo menos yo veo que todavía estamos tranquilos en un país socialmente tranquilo en comparación a otras realidades. Venezuela, México, el tema del narcotráfico, los secuestros en México es terrible. O sea, ustedes salen con un niño a la calle mexicana en México y con el riesgo de que a su hijo se lo secuestren. Aquí en Chile, gracias a Dios, eso todavía no pasa y espero que no pase tampoco. El tema de la prostitución en Colombia, bueno, acá en Chile la prostitución también existe, pero en menor medida. El tema de las armas, ¿ya? ¿Qué está pasando hoy día en Afganistán? Ayer, dramáticamente, una madre entregaba a su guagua a un soldado para que se lo llevara y lo salvara. O sea, ese tipo de cosas nosotros las vemos en la noticia y espero que nunca ocurran en Chile. Pero, ¿sí? Escucho. No estamos muy lejos de esto, que un par de semanas atrás mostraron en las noticias de que había una persona que la había arrastrado no sé cuántos kilómetros y la Le habían escucho re mal. amarrado, ¿Ya? y la habían amarrado, Ah, sí, sí, la sí, habían sí. amarrado a un vehículo, y que Sí. la habían arrastrado no sé cuántos kilómetros. Eso fue aquí en Concepción, me parece, ¿cierto? Acá en Concepción. Sí, y era una persona indigente, me parece, ¿ah? Me parece que sí. Ahora, yo no sé si eso habrá sido por venganza, o un ajuste de cuenta, o simplemente una persona sin alma que, que lo quiso hacer por maldad, nomás, los pormenores, los detalles no los conozco. Cuando yo supe esa noticia, lo primero que pensé que era un tema de narcotráfico, pero después me fui enterando de que la persona era un indigente, pero más allá no me informé. Ahora, si fue por un tema de que yo me creo superior a ese indigente, ese homicidio no tiene perdón de Dios, desde mi punto de vista. No tiene perdón de Dios. Si independientemente que haya sido por ajuste de cuenta u otra, no cabe ninguna duda que es inhumano. Eso estamos de acuerdo, vamos a coincidir en eso. Pero, como reitero, las circunstancias específicas del caso no las conozco. No las conozco. Ahora, lamentablemente sí coincido, cuando usted dice que no estamos lejos de eso, lo que yo veo es que nuestra sociedad se está degradando en ese sentido. O sea, hay cosas que antes no ocurrieron. Lo que estoy diciendo acá, que estamos todavía lejos de la realidad mexicana, de los secuestros, por ejemplo, del narcotráfico que hay. Porque aquí hay narcotráfico en Chile, pero son pescados chicos. Los pescados grandes están afuera. Los narcotraficantes no están en Chile. Acá los narcotraficantes que están en Chile son de poca monta, por decirlo así. Los grandes narcotraficantes, los Pablo Escobar, los otros, esos están fuera. Y son extranjeros, no son chilenos. No, los que sigan el narcotráfico acá son pescados chicos. Y eso son los grandes los que nunca los van a matar.
pues, matarse en el sentido delictualmente hablando. Pero volviendo, como les digo yo, al hecho de la política pública con enfoque en derechos humanos, es el sentido de que toda política pública que el Estado chileno genere para ir en auxilio de una necesidad humana chilena o extranjera, debe tener presente el tema de que debe, al momento de generar la política pública y al momento de desarrollarla, debe tener presente que se está teniendo una necesidad humana. Ahora, este enfoque de la política pública ya debe destacar que, o debe reconocer, mejor dicho, la calidad de las personas como tales, o sea, la naturaleza humana, ¿ya? Y eso implica un cambio en la forma en que la política pública debe ser forjada, debe ser creada. Reitero la idea, como les digo yo, que Dígame, que estoy ocupadita. cuando un gobierno, cuando un Estado, ¿ya?, genera una política pública, debe tener presente que está atacando o está resolviendo un problema social de carácter humano, ¿ya? Y en ese sentido, como se trata de un problema humano, debe velar porque la naturaleza humana que todos tenemos sea respetada en su esencia y sea garantizada al momento de aplicar y de generar la política pública, ¿ya? Pero estoy admitiendo a los rezagados. Hoy día, ya los derechos humanos son considerados como una guía, ya, como una matriz al momento de generar la política pública, ya. La existencia de mecanismos, ya, que existen hoy día para fiscalizar la aplicación de la política pública, ya, no solamente requiere de una determinada característica de la institución que va a aplicar la política pública, sino que también requiere que esa política pública, ya, sea aplicada en forma correcta, ya, y que los actores que van a estar encargados de poner en práctica o de poner en marcha la política pública sean personas capacitadas, ya, y tengan una vocación. ¿En qué sentido? Una vocación, aunque suene muy manoseada esta frase, vocación de servicio público, ¿ya? O sea, siempre tener como norte que la política pública va a ir en beneficio de la sociedad y no en beneficio de la ley política que la está creando, ¿ya? Y por eso mismo, es que para que la política pública sea exitosa, tanto en su creación, en su planificación y ejecución, es fundamental, es básico de perogrullo, ya que se pueda identificar los actores sociales, los diferentes actores sociales a los cuales se les va a aplicar la política pública, ¿ya? Y siempre reitero, teniendo presente de que el Estado debe tener a la persona humana como el fin último de la política pública que va a ser aplicada. Antes que me olvide, quedan 6 minutos, vamos a parar 20 minutos porque quiero ir a hacerme un café y hacemos un pancito porque no tomo desayuno. Así que cuando se acabe la clase, va a terminar a las 11:20. Volvemos a las 11:40, ¿les parece? Para que me den ese tiempo de hacerme un cafecito. Ahí ustedes pueden hacer también lo propio y los que quieran ir al baño. Por favor. Ya, profe. Así que eso, porque se va a cortar solo, entonces me voy a quedar hablando solo. Ya. Vamos en estos últimos 5 minutos a ver las etapas de las políticas públicas con enfoque en derecho. ¿Ya? La política pública, yo he majaderamente señalado de que siempre debe estar enfocada en los derechos humanos. ¿Ya? Por lo tanto, debe establecer un vínculo entre el gobernado y el gobernante, entre la persona a la cual va a dirigir la política pública y la ley política que la va a generar, ¿ya? Esto es como una especie de matrimonio. O sea, por un lado tenemos el Estado, el político que crea la política pública, y nosotros los gobernados. Y en ese sentido se estima de que la política pública se divide por etapas, ¿ya? Reitero entonces,
cuando una política pública se genera, tiene dos lados de la moneda. Por un lado de la moneda está la élite política que construye y pone en práctica la política pública, y por otro lado de la moneda estamos nosotros los gobernados, los receptores, las personas que vamos a ser beneficiadas por la política pública. Y es esta moneda que por un lado, insisto, está el Estado, y por otro lado está las personas, trae como consecuencia de que existan etapas de las políticas públicas. ¿Y cuáles son las etapas? Bueno, las voy a nombrar y con esto vamos a hacer este break. Las etapas de la política pública son 4. Primero, la etapa de definición del problema, identificarlo, ¿ya? La segunda etapa es la etapa del diseño de la política pública. De qué forma, ahí tenemos que tomar un papel y un lápiz y diseñarla, dibujarla, ¿ya? La tercera, la etapa de implementación de la política pública, o sea, cómo ponemos en marcha, cómo llevamos del papel a la práctica la política pública. Y la cuarta etapa es la etapa de evaluación. ¿Y qué significa evaluar? Ver si la política pública fue exitosa o fracasó. Entonces, repito, ¿cuáles son las etapas de la política pública? Son 4. Primero, la etapa de la definición del problema, o sea, identificarlo. Yo soy gobierno y digo, a ver, ¿qué problemas tiene la sociedad chilena hoy día? ¿Dónde tenemos falencias? Tenemos falencias medioambientales, tenemos falencias educacionales, tenemos falencias habitacionales. ¿Dónde está el problema? Ahí detecté 4 problemas, ¿cierto? Ya. Entonces, definición del problema, educación, 1. Problema habitacional, 2. Problema medioambiental, 3. Estoy identificando el problema. Una vez que identifiqué el problema, paso a la segunda etapa, que es la etapa del diseño de la política pública. Entonces yo digo, a ver, el problema es educacional. Ya detecté el problema, tengo una falencia en la educación. Tengo que diseñar una política pública educacional que pueda disminuir o eliminar esta falencia educacional. ¿Qué hago? Papel y lápiz y empiezo a crear la política pública, empiezo a diseñarla. Una vez que diseñé la política pública, la dibujé y la encontré muy bonita porque la creé yo, paso a la tercera etapa, que es la implementación. Ok, el problema lo tengo listo, lo detecté, problema educacional. Acá tengo mi política pública muy, muy bonita, muy bien dibujada. ¿Cómo la coloco en práctica? ¿Cómo la implemento? Ya, logré implementar la política pública educacional. Logré crear políticas públicas. Dejo pasar un par de años, 5 años, 10 años, o menos incluso, y paso a la cuarta etapa, la evaluación. Después de los 5 o 6 años digo, ok, la política pública la creé, la implementé, vamos a ver ahora si fue exitosa, fue mediocre o simplemente fracasó. Supongamos que fue exitosa, ok, me felicito, bien Ricardo, hiciste una política pública educacional muy bonita, fue exitosa, continúala, mejórala. Por el contrario, tu política pública, Ricardo Echeverría, resultó nefasta, horrible, ya, hay que hacer algo para mejorarla o para literalmente eliminarla. ¿Se dan cuenta las etapas? Con eso termino, porque queda menos de un minuto. Como les digo, vuelvo por el mismo canal a la misma hora en 20 minutos más. ¿Les parece? Ya, profesor.